ser nombres, pueden ser notas, pueden ser precios de prenda, coma, etcétera, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar solamente con matrices de número. Entonces, veis y decíamos que cada matriz tiene una dimensión, ¿no? Esa dimensión viene dada por el número de filas y por el número de columnas. Entonces, acá nosotros tenemos las filas, acá tenemos la columna, y cuando el número de filas difiere del número de columna, nosotros hablábamos de matrices rectangulares. Y cuando el número de filas es igual al número de columnas, nosotros hablamos de matrices cuadradas, ¿no? Y empezamos a ver ciertas características de las matrices cuadradas, como ser los elementos de la diagonal principal, los elementos de la diagonal secundaria. Podemos distinguir que en una matriz cuadrada se puede identificar una matriz triangular superior o triangular inferior, ¿no? Y veíamos una clase especial de matrices cuadradas, que son las matrices diagonales. Entonces, habíamos quedado acá en las matrices diagonales. Las matrices diagonales son aquellas matrices donde todos los elementos son nulos, a excepción de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Los únicos elementos que son distintos de nulo, pues son los elementos de la diagonal principal. Y si esos elementos de la diagonal principal son 1, también constituyen en matriz identidad. De tal manera que las matrices identidad solamente se pueden dar de matrices cuadradas, ¿sí? Hasta ahí el pequeño resumen que nosotros podemos hacer de la clase anterior. Vamos a seguir trabajando con estas matrices cuadradas. Entonces vamos a ir al concepto de matriz escalonada, ¿ya? Entonces vamos a decir que vamos a llamar matriz escalonada si cumple las siguientes condiciones. Es decir, toda matriz cuadrada donde todos los renglones nulos están en la parte inferior de la matriz y donde el elemento delantero de cada renglón distinto de 0 está a la derecha del elemento delantero distinto de 0 del renglón anterior. Entonces, para obtener una matriz escalonada, se deben cumplir estas dos condiciones. Ejemplo, acá nosotros estamos viendo matrices escalonadas. Miren, aquí tenemos una matriz, esta es una matriz cuadrada, es una matriz que tiene 2 filas, 2 columnas, por lo tanto nosotros podemos decir que es una matriz de orden 2, ¿ya? Vamos a ver si es una matriz escalonada. Esta matriz no tiene filas nulas, ¿ya? Si tuviera filas nulas, estuvieran en la parte inferior. Entonces, todas sus filas son no nulas. Entonces, verifiquemos si cumple esta condición que tenemos acá. Dice, el elemento delantero de cada renglón distinto de 0 está a la derecha del elemento delantero distinto de 0 del renglón anterior. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos acá, vamos a mirar este elemento que tenemos acá, el elemento 2. Este elemento 2 es distinto de 0, ¿sí? Es decir, esta fila es no nula. Y el elemento delantero distinto de 0 está más a la derecha del elemento delantero distinto de 0 del renglón anterior, ¿sí? Entonces, cumple la condición, por lo tanto, es una matriz escalonada. Nótese que matrices escalonadas no solamente se pueden dar en matrices cuadradas, también se pueden dar en matrices rectangulares. Acá nosotros tenemos una matriz A, es una matriz rectangular, tiene 2 filas, tiene 3 columnas, ¿sí? Vamos a ver si es una matriz escalonada. No tiene filas nulas. Si tuviera filas nulas, tiene que cumplir la primera condición, ¿no? Que todas esas filas nulas estén en la parte inferior. Entonces, verifiquemos la segunda condición. Dice, para aquellas filas no nulas, esta fila es no nula, esta fila es no nula, ¿sí? Vamos a verificar esta fila de acá. Dice, el elemento
del renglón anterior, ¿sí? Entonces, este elemento de acá se encuentra a la derecha de este elemento que tenemos acá, ¿sí? Si este elemento de acá, este 0, fuese 2, ya no sería una matriz escalonada. Siempre tiene que estar a la derecha, no en la misma columna, ¿sí? Entonces, es una matriz escalonada. Verifiquemos, miren, esta otra matriz de acá. Esta matriz de acá es una matriz que tiene una fila, tiene 4 columnas. Si nosotros queremos clasificar a esta matriz, también sería llamado una matriz fila o un vector, ¿sí? No tiene filas no nulas, no tiene filas nulas, ¿ya? Solamente tiene filas no nulas. Y este elemento, pues, este elemento no podemos verificar esta segunda condición, ¿no? Pero ya es una matriz escalonada porque cumple la condición, ¿sí? Cumple la condición, no tenemos con quién más compararlo. Entonces, es una matriz escalonada. Miremos esta matriz de acá. Es un poco confuso esta segunda condición, pero luego nos vamos a acostumbrar a verificar. ¿Ya? Entonces, esta matriz de acá es una matriz cuadrada, ¿ya? Tiene 3 filas, tiene 3 columnas. No podemos verificar la primera condición porque todas las filas son no nulas, ¿ya? Entonces vamos a verificar esta fila de acá, esta segunda fila, porque esta segunda fila, el elemento distinto de 0, este elemento delantero de cada renglón distinto de 0, está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 del renglón anterior, ¿sí? Entonces, este es, miren, el elemento delantero distinto de 0 del renglón anterior y está más a la derecha, ¿sí? Más a la derecha de acá. Lo mismo sucede con esta otra fila que es no nula, ¿no? Esta fila es no nula y el elemento delantero distinto de 0 está a la derecha del elemento delantero distinto de 0 del renglón anterior, ¿sí? Entonces cumple la condición. Miremos esta situación de acá, ¿ya? Esta situación de acá, esta matriz de acá es una matriz rectangular. ¿Por qué es una matriz rectangular? Porque el número de filas es distinto del número de columnas. Vamos a ver acá. Dice la primera condición que nosotros deberíamos verificar es que si tiene renglones 0, es decir, renglones nulos, si tuviera renglones 0, tienen que estar en la parte inferior. Entonces nosotros miramos que esta tercera fila es una fila llena de 0 y está en la parte inferior, ¿sí? Entonces cumple la primera condición. Ahora verifiquemos la segunda condición. Verificamos la segunda condición en aquellas filas que son distintas de 0, ¿sí? Entonces vamos a verificar esta segunda fila que es distinta de 0. Verificamos el elemento delantero distinto de 0 que tiene que estar a la derecha del elemento distinto de 0 de la fila anterior. Entonces, se cumple, este elemento está más a la derecha. Esta matriz de acá también es una matriz escalonada. Miren, acá tenemos una matriz columna, ¿sí? Tenemos 2 filas y una sola columna. Por lo tanto, también podría ser un vector columna. Cumple la condición porque la única fila que es nula está en la parte inferior. Entonces cumple esta condición. No podemos verificar la segunda. Bueno, esta es una matriz, cuadrada. Si nosotros vemos las características, esta es una matriz de orden 4, tiene 4 filas, tiene 4 columnas. Esta matriz es una matriz diagonal, ¿sí? Y también es una matriz identidad, ¿no? Es una matriz identidad porque todas las entradas son ceros, a excepción de los elementos de la diagonal principal que son 1, ¿sí? También es una matriz escalonada, ¿sí? ¿Cómo es? No tiene filas
nulas. Si tuviera filas nulas, estuvieran en la parte inferior, entonces solamente verificamos la segunda condición. En las filas no nulas, el elemento delantero distinta de 0 debe estar más a la derecha del elemento anterior. Este está más a la derecha de este elemento, este de acá está más a la derecha de este de acá, y este elemento está más a la derecha. Es decir, todas las matrices identidades también son matrices escalonadas. Y luego vamos a ver que también son matriz escalón reducido. ¿Ya? Ahorita solamente estamos viendo el concepto de matriz escalonada. Miremos esta matriz de acá. Esta matriz es una matriz rectangular, 4 filas, 3 columnas. Tiene filas nulas y esas filas nulas están en la parte de abajo, en la parte inferior, entonces cumple la primera condición. Verifiquemos la segunda condición. La segunda condición la verificamos en las filas no nulas. Entonces, en las filas no nulas, lo que nosotros tenemos que identificar, esta es una fila no nula, que el elemento delantero distinto de 0 debe estar más a la derecha del elemento delantero distinto de 0 de la fila anterior. Entonces, este está más a la derecha de este elemento y este está más a la derecha de este elemento de acá, ¿sí? Cumple la condición, ¿ok? Miremos esta matriz de acá. Esta matriz es una matriz rectangular, 4 filas, 2 columnas, ¿sí? Rectangular, el número de filas es distinto al número de columnas. Ahora nos preguntamos, ¿será una matriz escalonada? Veamos la primera condición. Tiene 2 filas nulas y esas filas nulas están en la parte inferior, ¿sí? Entonces cumple la primera condición. Miremos que cumpla la segunda condición. Entonces decimos, verificamos en las filas no nulas. Esta es la primera fila no nula. El primer elemento delantero distinto de 0 está más a la derecha del elemento delantero distinto de 0 de la fila anterior, ¿sí? Entonces cumple la condición y por lo tanto todas estas matrices son matrices escalonadas. Entonces, una matriz es escalonada si cumple estas dos condiciones. Si tiene renglones 0, están en la parte inferior, y para aquellos renglones que son distintos de 0, el elemento delantero distinto de 0 está más a la derecha del elemento distinto de 0 de la fila anterior, ¿sí? Veamos a ver algunas matrices que no sean matrices escalonadas. Miren, en este ejemplo de acá tenemos una matriz cuadrada, 4 filas, 4 columnas. Si nos damos cuenta, esta segunda fila es una fila llena de 0, ¿no? Para que sea una matriz escalonada, esta fila debe estar en la parte de abajo, ¿sí? Todas las filas nulas deben estar en la parte inferior. Entonces, esta matriz no es una matriz escalonada. Veamos esta otra matriz que tenemos acá, ¿ya? Esta otra matriz es una matriz 3 por 4, es una matriz rectangular, ¿sí? El número de filas es distinto del número de columnas. Ahora miremos si es una matriz escalonada. Entonces voy a verificar en todas aquellas filas que son no nulas. Ya, acá no tengo nada que verificar en la primera fila porque no tengo con qué compararlo hacia atrás. Pero sí verifico la segunda fila. Ubico el elemento delantero distinto de 0 y tiene que estar más a la derecha del elemento distinto de 0 de la fila anterior. ¿Cumple? Sí cumple. La segunda fila sí cumple. Veamos qué pasa con la tercera fila. Y entonces ubico mi tercera fila, ubico el elemento distinto de 0, es menos 5. Este menos 5 debería estar más a la derecha, es decir, estar aquí, del elemento distinto de 0 de la fila anterior, ¿sí? Entonces, no cumple la condición. A ver, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar esta misma matriz, la vamos a insertar, ¿sí?
¿sí? Para recordarnos cómo dibujábamos una matriz, pues vamos a ponerle primero nombre a nuestra matriz. Vamos a decir que esta matriz se llama A mayúscula, y es de dimensión 3 por 4, ¿no? Entonces, su tamaño es 3 por 4, ¿sí? 3 por 4, ¿ok? Ese es el tamaño de mi matriz. Vamos a dibujarla. La voy a poner en paréntesis o en corchetes, es indistinto. Y voy a dibujar 3 filas y 4 columnas, ¿no? Entonces 3 filas y voy aumentando las columnas. Inserto una columna, inserto otra columna, ¿ok? Listo, entonces vamos a colocar los primeros elementos, 3, 2, menos 5, 4. Colocamos la segunda fila, 0, 1, 3 y 4. A ver, para ver si hemos entendido, don Joel Ortega Cruz. Joel Ortega, ¿cómo tendrían que ser los elementos de la tercera fila para que sea una matriz escalonada? Todos los elementos de la última fila tendrían que ser nulos, ¿no? Todos tendrían que ser 0. Sí, podría ser así. ¿Esta es una matriz escalonada? Y sí. Sí, es una matriz escalonada. Ahora vamos a suponer que esta fila de acá es no nula, es decir, que tiene elementos distintos de 0. ¿Cómo tendrían que ser? ¿Cómo tendríamos que colocar? ¿Qué tendría que ser el primer elemento? El primero tendría que ser... ¿Ya? ¿Cuánto? El 0. El bien. Segundo también tendría que ser 0. Y el tercero tendría que ser un número distinto a 0. Menos 5 y 3. ¿Listo? Entonces ya es una matriz escalonada, ¿no? Entonces si nosotros también hacemos esta figurita de acá, digamos, vamos a ver que es una matriz escalonada, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniera. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver qué más tenemos acá abajo. Préndanme su camarita. Quiero verlos un ratito. Préndanme su cámara. A ver, don Mauricio Rivera. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, ¿Cómo está? Dígame, esta matriz A, vamos a suponer que esta matriz de acá se llama A. ¿Será una matriz escalonada o no escalonada? Sí. ¿Por qué es escalonada? Porque tiene filas nulas y el 3 está a la derecha. Bueno, no tiene cómo comparar, ¿no? Más arriba. Exactamente. Entonces, las filas nulas, ¿cuál es la condición de las filas nulas? ¿Dónde deberían estar esas filas nulas? Debajo de todo. En la parte inferior. Muy bien. Don Ernesto Cardona, ¿esta matriz B es una matriz escalonada? No lo sé, que entré tarde, no escuché lo primero. Entró tarde. Bueno, le vamos a contar cómo es una matriz escalonada, ¿ya? Una matriz escalonada, si en una matriz estuvieran filas nulas es cuando tiene puro 0, esas filas nulas deben estar en la parte inferior. Y ahora verificamos la segunda condición para las filas no nulas, ¿ya? Entonces, en la primera fila no tenemos con quién comparar, porque la condición segunda la comparamos con la fila anterior, ¿ves? Entonces, esta primera no tengo con quién compararla. Comparo esta segunda fila y me dice, en la segunda fila no nula, el primer elemento no nulo, ¿sí? Tiene que estar más a la derecha del elemento no nulo de la fila anterior. Entonces, este 7 está más a la derecha de 3. ¿Ve? Veamos la tercera fila. También es una fila no nula. Su elemento distinto de 0 está más a la derecha del primer elemento distinto de 0 de la fila anterior. ¿Sí? Entonces, cumple la condición. O usted podría hacer también lo siguiente, ¿no?
En este caso, todos estos elementos, digamos, ven, cumple la condición. ¿Qué me dice doña Camila Holguín? ¿Cómo es mi matriz C? No es escalonada. No es escalonada. Sí, A ver, el elemento diferente de 0 tiene que ir delante de la anterior, digamos, de la segunda fila. Tendría que ir a la derecha del 1 en la parte inferior para que sea escalonada. ya, la fila 2 cumple la condición. Ah, no, tampoco. tampoco. No cumple la condición. Mire, está ¿Oye? más a la derecha. Ah, no, sí. La que no cumple es esta de acá, ¿ves? Sí, la tercera. Sí, ya me acordé. ¿Dónde debería estar este 3? Tendría que estar a la derecha del 1. Ajá, y este elemento debería ser 0. En un concepto más fácil de una matriz escalonada que dice el ingeniero Julio Cortés, es que se forma un escalón, así como usted lo dibuja, se forma un escalón y así que claramente uno se da cuenta que es una matriz escalonada y cuando no. Sí, exactamente. ¿Listo? Ese concepto se aplica, pero también se aplica más cuando estamos hablando ya del escalón reducido, ¿sí? Del escalón reducido. Ok, entonces este es el concepto de matriz escalonada. Ahora vamos a ver nosotros el concepto de escalón reducido, ¿sí? Bueno, aquí están las dos condiciones y tenemos el concepto de escalón reducido. Por si acaso, nosotros podemos trabajar con escalón reducido por fila o escalón reducido por columna. Yo siempre trabajo escalonando por fila. ¿Por qué? Porque esto lo aplicamos luego para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando trabajamos con reducción por columna, muchas veces cambiamos los valores de las variables y ya los resultados no son los correctos. Entonces, por eso es que se recomienda hacer escalón reducido por fila. No es que no se pueda trabajar por columna, es una recomendación. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con una matriz escalón reducida por fila, estas matrices deben cumplir, aparte de estas dos condiciones, las dos condiciones que nosotros verificamos en una matriz escalonada, dos condiciones más. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que en cada renglón no nulo, ese elemento delantero, al que nosotros vamos a llamar pivote, debe ser 1. ¿Ya? Y ese elemento debe ser el único elemento no nulo de la columna. ¿Sí? Entonces, a las dos condiciones que teníamos anteriormente, aumentamos otras dos condiciones más. Entonces, vamos a mirar. Ya sabemos las dos primeras condiciones. Miren, acá nosotros tenemos una matriz que es una matriz escalonada. Ahora vamos a ver si es una matriz escalón reducido. Voy a tratar de sacar esto de acá. Ok, miren acá son puro filas. No tiene filas nulas. Entonces cumple la primera condición, que si tiene filas nulas, esas filas nulas deben estar en la parte inferior. ¿Sí? Entonces acá la fila nula está en la parte de abajo, cumple la primera condición. Veamos la segunda condición. La segunda condición verificamos en las filas no nulas, ¿sí? Y la comparamos con la fila anterior. El elemento delantero distinto de 0 debe estar a la derecha del elemento delantero distinto de 0 de la fila anterior. Este está más a la derecha. Este está más a la derecha. ¿Sí? Pero ahora también se nos exige que ese elemento sea 1. Entonces, este es 1, este es 1, esto es 1. Y que ese elemento sea el único elemento de la columna. Entonces yo verifico acá, miren, ese elemento es el único elemento no nulo de la columna. Verifico acá, donde esté el 1, ese elemento es el único elemento no nulo de su columna. Y lo mismo sucede acá, ¿no es? Entonces estamos ante una matriz escalonada y una matriz escalón reducido por fila. Veamos qué nos pasa acá. Voy a ver si puedo borrar.
Aquí tenemos una matriz rectangular, 2 filas, 4 columnas. No tiene filas nulas, por lo tanto no verificamos la primera condición. Verifiquemos la segunda condición. La segunda condición la verificamos en las filas no nulas, ¿sí? Verificamos en esta segunda fila porque la comparamos con la fila anterior. Entonces me dice, el elemento delantero distinto de 0 debe estar más a la derecha del elemento delantero distinto de 0 de la fila anterior. Cumple, ¿ya? Entonces, una matriz escalonada. Ahora miremos si es una matriz escalón reducido. Ese elemento delantero debe ser 1 y debe ser el único elemento de su columna. Eso me dice la cuarta condición. Entonces, lo veo acá. Vamos a ver si lo puedo achicar. Sí, entonces ese elemento es el único elemento no nulo de la columna. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Acá tenemos una matriz identidad, una matriz diagonal, es una matriz cuadrada, es una matriz escalonada, tal como dijo su compañera. Si yo hago una pequeña escalerita, ¿no? Ya podría verificar que es escalonada, eso no parece una escalera, ¿sí? Y aparte de eso cumple las condiciones, ¿no? El elemento delantero distinto de 0 es 1 y es el único elemento distinto de 0 de su columna. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, todas estas matrices identidades son matrices escalonadas y son matrices escalón reducido. ¿Se entendió? ¿O lo hablé muy rápido? Se entendió bien. Entendió. ¿Los demás entendieron? ¿Los que están viendo por primera vez? ¿Sí? Sí, Perfecto. se entendió. En la primera matriz, ¿por qué es escalonada también? Dice. Sí, es escalonada. Porque Pero el mire, 1 no debería ir más, el primer 1 no debería ir más a la derecha. más a la derecha, no a la derecha próxima, más a la derecha. Ya, listo. Ya está a la derecha. Ya no necesariamente tiene que estar aquí. ¿Ya? ¿Listo? Gracias. Bueno. Ok, entonces una vez que nosotros hemos visto el concepto de matriz escalonada y matriz escalón reducido, nosotros vamos a ver otro concepto. El concepto de matrices equivalentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo llamamos nosotros matrices equivalentes? Nosotros tenemos dos matrices, A y B, que tienen la misma dimensión, el mismo tamaño. Cuando hablamos de dimensión, hablamos de tamaño, ¿no? Son matrices M por N de forma genérica. Entonces vamos a decir que A y B es una matriz equivalente de A, si B se obtiene por medio de una operación elemental, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de operaciones elementales, estas operaciones elementales son 3. ¿Cuáles son? Las operaciones permitidas, que pueden ser de ida y vuelta, son las siguientes. La permutación, ¿ya? Nosotros podemos permutar tanto filas como columnas. Entonces, P de permutación, intercambio, ¿sí? I, J. Ya saben, I es el contador de mi fila, J es el contador de mi columna. Entonces yo permuto J, I, ¿sí? Entonces permuto la fila o la columna I por la fila J. Entonces cambia, ¿no? J, I. ¿Cuál es la otra operación? La multiplicación. Yo puedo multiplicar una fila o columna por una constante o por un escalar no nulo, ¿ya? Entonces, a ese escalar yo lo voy a llamar K. Entonces puedo multiplicar esa fila o puedo multiplicar esa columna, si voy a escalonar por columna, por una constante, ¿sí? Y también puede ser de vuelta, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál sería la otra operación? La otra operación es la adición. Yo puedo sumar a una fila o a una columna, puedo sumar a una fila otra fila multiplicada por un escalar, ¿sí? Entonces puede haber una operación de vuelta. Estas son las 3 operaciones que
nosotros vamos a hacer de forma finita. Entonces, ¿qué es una matriz equivalente? Una matriz equivalente es el resultado de aplicar una operación elemental, ¿sí? Si yo tengo una matriz A e intercambio sus dos filas, la matriz resultante es una matriz equivalente, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver si tengo unos pequeños ejemplos acá. Acá tengo unos ejemplos. Acá tengo, vamos a hacer algunas operaciones, dice, a través de operaciones elementales sucesivas, convertir la siguiente matriz a matriz escalonada. Vamos a escalonar por fila, ¿sí? Vamos sacando su hojita, todos saquen una hoja y vamos a empezar a hacer una pequeña práctica. Ok, entonces vamos miren, acá tengo una matriz, esta matriz la voy a llamar, es mi matriz A, voy a partir de esta matriz A, le vamos para ser consecuente con lo que es el enunciado, ¿sí? Vamos a insertar, esta va a ser mi matriz A, cuya dimensión es 3 por 3, ¿no? Es una matriz cuadrada, 3 por 3, ¿ya? La vamos a hacer una matriz escalonada por fila. Entonces, para hacer una matriz escalonada por fila, no escalón reducido, escalonada por fila, si nosotros trazamos una pequeña escalerita, todos estos elementos de acá tienen que ser 0, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando las operaciones que nosotros vamos a ir realizando. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con matrices, lo que se recomienda siempre es tener nuestro elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? El 1. ¿Sí? Entonces, acá si yo visualizo en esta matriz, pues yo veo acá, miren, acá lo tengo al pivote, ¿sí? Entonces me conviene tener ese pivote hacia arriba, porque va a ser el único elemento no nulo de su columna si lo llevo a matriz escalonada reducida. Entonces, para ello voy a hacer una primera operación, voy a hacer la permutación. Entonces, vamos permutando, vamos a intercambiar la fila 1 por la fila número 3. Y entonces anotamos permutación, fila 1, fila número 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer esa operación? Pues acá tengo el resultado, va a ser una matriz B, ¿ya? Esta matriz B es una matriz equivalente a A. ¿Por qué se llama matriz equivalente? Porque estoy realizando una operación elemental, ¿sí? Entonces dice, vamos a permutar, entonces permutamos. Aquí voy a tener los elementos 1, 1 y menos 1. La fila número 2 se mantiene constante, 5, 3 y 4. Y acá tenemos el elemento 3, el elemento 2 y el elemento 1, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo operaciones. Seguimos poniendo nuestra pequeña escalerita. Igual, lo único que hemos conseguido acá es tener nuestro elemento pivote. Y díganme qué operaciones puedo hacer. Aconséjenme qué operaciones hago. Puede ser la de adición, ingeniera. Claro que sí. Entonces vamos a hacer la operación de adición. ¿Qué voy a adicionar? La fila que queremos cambiar, la primera fila multiplicado por menos 5, con la segunda obviamente para que lo sumen. Va a ser menos 5. Entonces, ok, perfecto. Creo que esto se me va a borrar. Profesional. Ya. Entonces me dice, vamos a hacer la adición, ¿no? Vamos a insertar. Ustedes es más fácil porque está en cuaderno, ¿no? Entonces vamos a insertar acá. Me dice su compañero, adicione, ¿sí? ¿A qué fila? A la 3. Empecemos con la 2. Sí, con la 2.
A la fila 2, ¿qué fila? La 1 Multiplicado por ¿cuánto? por el contrario de ese para que lo haga 0 menos 5. El opuesto, menos 5. ¿Sí? ¿Ok? Con esa operación este elemento de aquí se va a hacer 0, ¿no? Ahora para hacer 0 este 3, ¿qué operación tendría que hacer? Vamos con este elemento de acá. Este. Sería lo mismo. Lo mismo, ¿no? Entonces vamos a adicionar. ¿A qué fila? A la fila 3. La fila 1 multiplicado por su opuesto. ¿Cuánto es su opuesto? Menos 3. Menos 3. Perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar mi matriz equivalente. Ok. Ayúdenme, por favor. Préndame su cámara. Don Lizarazu Caballero. ¿Está ahí, Lizarazu? Sí, ingeniero. Dígame cuál es el resultado de la segunda fila, de hacer esta primera operación. A mí lo que me salió fue en la segunda fila que hice salió 0. Ya, porque dice 1 por menos 5, menos 5, más 5, 0. ¿No? La siguiente. Menos 5 más 3 me salió menos 2. 1 por menos 5, menos 5, más 3, menos 2. Perfecto. ¿Y este de acá? 9. 9. Digo, menos 1 por menos 5, menos por menos más, 5 por 1, 5, más 4, 9. Perfecto. Dígame los valores de la tercera fila. Sigo con usted. 1 por menos 3, más 3. 0. 0. 1 por menos 3, menos 3. Menos 3 más 2. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Ahí sería 4, ingeniero. Menos por menos más, 3 por 1, 3, más 1, 4. Perfecto. ¿Listo? ¿Será ya una matriz escalonada? ¿No ves? Para que sea escalonado, este menos 1 se tiene que hacer 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación me recomiendan hacer ahí? ¿Quién me ayuda? Priscila Bacadíe Solís. ¿Qué operación puedo hacer para hacer este elemento 0? Préndame pues su cámara, chicos, ayúdenme. ¿Se puede hacer la misma en general? ¿Cuál operación? Claro, dígame qué hago. Podría hacer adición igual, ingeniera, de la tercera con la segunda por menos 2, perdón, para que cambie el signo y se haga 0. Ya, voy a adicionar ¿a qué fila? A la tercera. Voy a adicionar a la fila número 3. ¿Cuál? La segunda. A ver, vamos a adicionar a la fila 3, la fila número 2. ¿Multiplicado por cuánto? Por menos 2. Menos 2, ¿seguro? Un ratito. Creo que está mal, ingeniera. Ahorita lo voy a intentar hacer. Porque yo digo, menos por menos más, 2 por 2, 4, 4 menos 1, menos 3. ¿No? Ahorita lo voy a intentar hacer, ingeniero. ¿Permutamos? Nos falta una operación, ¿no? La parte de la multiplicación. ¿Y qué tal? Ustedes pueden hacerlo con un camino más corto, ¿no? ¿Qué tal si yo multiplico la tercera fila por menos 1? Y después de multiplicar la tercera fila por menos 1, tal vez estoy siguiendo el camino
más largo, puedo permutar la fila 2 con la fila 3 y después adicionar. ¿Será que puedo hacer eso? Sí se puede, ingeniero. Ya, pero díganme un camino más corto. A ver, acá voy a multiplicar la fila 3 por menos 1, ya tengo el 1 ahí. Luego voy a permutar la fila número 2 por la fila número 3, ¿sí? ¿Y qué más haría? Luego puedo adicionar, ¿no? ¿O no? Entonces aquí tendría el 1, acá tendría el menos 2, entonces puedo adicionar a la fila 3 la número 2, multiplicado por 2 tal vez. ¿Sí? Entonces estoy haciendo de manera finita, ¿no? Vamos a decir, esta no se puede llamar B, esta se llama C. A ver, ¿cuál sería el resultado de la primera operación? Vamos a multiplicar la fila 3 por menos 1, entonces aquí tendría... Inge, en la columna 3, fila 3, columna 3, ¿no sería menos 2 en vez de 4? ¿Acá? Sí. Este elemento de acá, este elemento Sí. es de hacer, adicionar a la fila 3 la número 1 multiplicada por menos 3. Dice menos por menos más. 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿Está bien? Ah, ya. ¿No? Entonces estamos multiplicando a la tercera fila por menos 1. Este sería 0, este sería 1 positivo y este sería menos 4. ¿No? ¿Listo? Hasta ahí hemos hecho la primera operación, ¿no? Vamos a buscar una matriz equivalente. ¿Sí? Vamos a buscar una matriz equivalente. Esta es la psicología de equivalente. Ya no le vamos a poner nombre. Ahora vamos a permutar la fila 2 por la fila número 3. Entonces, aquí sería el 1, 0, 1 y menos 4. Y aquí se iría el 0, el menos 2 y el 9. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Y luego vamos a adicionar. Vamos a adicionar a la fila 3, la fila número 2 multiplicada por 2. Entonces, 0, 0, 2 por 1 a 2, menos 2, 0. Y sería menos 4 por 2, menos 8 más 9, 1. ¿Estamos bien? Diego Saavedra, ¿estamos bien? ¿Podría repetir la última parte, por ingeniera? Ya. Yo anoté estas 3 operaciones, ¿no? ¿Sí? La primera operación, estoy multiplicando la tercera fila por menos 1. Menos por menos más 1. 4 por menos 1, menos 4. ¿No? Esta es la multiplicación. Luego voy a permutar la fila 2 por la fila 3. Entonces, esta fila sería arriba, 0, 1, menos 4, y abajo se viene 0, menos 2 y 9. La idea es hacer este elemento 0, ¿no? Para que sea una matriz escalonada. Entonces, ¿cómo lo hago 0? Este elemento de acá es el que tenemos que hacer 0. Para que este menos 2 se haga 0, por eso es que he colocado el pivote ahí arriba. Lo que estoy es adicionando a la tercera fila, la segunda fila multiplicado por su opuesto que es 2. Entonces yo digo 1 por 2, 2.
más menos 2, 0. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 8 más 9, 1. ¿Ahora sí? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Será una matriz escalonada? Sí, es ingeniera, porque cumple. Sí. Ok, cumple. Ahora hagámosla una matriz escalón reducido. Hasta aquí yo tengo una matriz escalonada. Ahora quiero que ustedes me hagan una matriz escalón reducido. ¿Qué tendría que hacer para hacer una matriz escalón reducido? Díganme las operaciones. ¿Qué operaciones tengo que hacer? ¿Cómo debe ser este 1 de acá? 0. 0, ¿ya? ¿Y cómo debe ser el menos 1 y el menos 4? 0. 0. 0 también. Entonces, díganme cuál elemento lo hago 0 primero. ¿Puede ser este de acá? ¿Lo hacemos 0 este elemento de acá? ¿Sí? ¿Cómo lo hago 0? ¿Cuál operación elemental hago? ¿Con cuál me conviene trabajar? ¿Con la fila 1 o con la fila 3? Con la fila 3. Ok, entonces voy a adicionar. ¿A dónde voy a adicionar? ¿A qué fila voy a adicionar? A la fila 2. Voy a adicionar a la fila 2, ¿qué cosa? La fila número La fila número 3 más 4. multiplicada por ¿cuánto? Por el opuesto, ¿no? ¿Cuánto es el opuesto? De menos 4. Su opuesto es 4. Listo. ¿Ya? Entonces decimos, ¿no? Digo 0 por 4, 0, más 0, 0, ¿no? Acá estoy adicionando, mire, a la fila 2, la 3. 4 por 0, 0, se mantiene 1, y acá digo 4 por 1, 4. Más menos 4, y este elemento ya se hace 0. Listo. Ya lo tengo el 0 acá. Muy bien. ¿Qué otro elemento hago 0? ¿Este de acá? ¿Lo hago 0 este elemento? Sí, con la fila 3. Dígame qué operación hago. ¿A qué fila voy a adicionar? Fila 1, columna 3. A la fila 1, la columna 3 multiplicada por 1 nomás, ¿no? Porque ya lo tenemos opuesto. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer, se modifica mi primera fila. Estoy tratando de hacer este menos 1, lo estoy haciendo 0. Entonces digo 0 por 1, 0, más 1, 1. 0 por 1, 0, más 1, 1. 1 por 1, 1, más menos 1, 0. Listo. ¿Qué más hago? ¿Será escalón reducido? No. Para que sea escalón reducido, ese elemento se debe hacer 0, ¿eh? Porque debe ser este elemento, este pivote, debe ser el único, debe ser 1 y debe ser el único elemento no nulo de su columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación hago? Dígame qué operación hago. Vamos a adicionar ¿a qué fila? A la 2 con la 1. ¿A la 2? Digo, a la 1 con la 2. Vamos a adicionar a la fila 1, la número 2, multiplicado por ¿cuánto?
por -1. -1. Perfecto. Entonces vamos a realizar esa operación. ¿Ok? Y decimos, este elemento se hace 0, ¿no? 0 por -1, 0 más 1, 1, 1 por -1, menos 1 más 1, 0. Y este elemento se hace 0. ¿Listo? Y tenemos una matriz escalón reducida por fila. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de matriz equivalente? Miren, esta matriz de acá es una matriz equivalente a esta matriz de acá, porque es el resultado de aplicar una operación elemental. Pero también esta matriz es una matriz equivalente a estas matrices de acá. Entonces, el concepto de matriz equivalente es el resultado de aplicar operaciones elementales de manera finita. ¿Ya? Ese es el concepto de matriz equivalente. ¿Se entendió? Ok. ¿Hay alguna consulta? Tengo una Ingeniera. duda, ingeniera. Dígame. Ingeniera, nosotros podemos llegar al resultado si si realizamos otras operaciones elementales. Sí. Las operaciones elementales no son fijas, ¿no? Tal vez ustedes pueden llegar al mismo resultado por caminos más cortos, ¿ya? Entonces, pero el resultado es el mismo. El resultado final es único, ¿no? Pero las operaciones que ustedes puedan aplicar pueden ser distintas a las que yo he aplicado ahorita. ¿Sí? Ya, gracias, ingeniera. Ok. Bueno, ejemplo. Vamos, ¿qué hora es? Son 7:15. Los voy a dejar trabajando. Esperemos un momentito a ver. Tal vez algún otro concepto. Vamos acá. Listo. Aquí tenemos la primera práctica. ¿Sí? Dice, a través de operaciones elementales sucesivas, convertir la siguiente matriz a matriz escalón reducido. Vamos trabajando y yo lo voy a poner en el aula virtual para que ustedes lo suban ahí. Esa va a ser la primera práctica que vamos a hacer, ¿ya? Es un taller. Práctica número 1. ¿Qué fecha es ahora? Es 24 de marzo del 2022. ¿Listo? Acá tienen el primer ejercicio. Vayan copiándolo, por favor. Y ahorita voy a poner otro ejercicio más. Y vamos a hacer otro ejercicio más. Vayan copiando este primero. Y voy a copiar otra operación acá. A este le vamos a llamar A. 3×3. Vamos trabajando. Yo ahorita me voy a inventar otra matriz más. Ingeniera, una pregunta. ¿Se pueden hacer permutaciones entre columnas igual? Sí, pero ahorita vamos a trabajar solamente por fila. Escalón reducido por fila, ¿ya? Okay. Ahorita voy a copiar la segunda matriz, me estoy inventando, ¿ya? Esperemos un ratito, vamos a inventar otra matriz.
¿ya? Mientras yo voy subiendo, yo voy a ir subiendo a la plataforma donde me van a subir ustedes todos sus prácticos. Clases grabadas, ya la pueden mirar, ¿ya? Tengo dos compañeros que me van a ayudar a editar otras clases. Hay un compañero que hizo un pequeño video para ver la parte de editor de ecuaciones, también lo voy a subir. Listo, entonces para lo que sea su primera clase, ya la tienen la clase grabada acá, clase 1 matriz. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces, ahí los dejo trabajando, ¿ya? ¿No hay ninguna consulta? Listo. Bueno, ¿Hay nos auxiliar, vemos. disculpe, ingeniero? Sí, va a haber auxiliar, está en eso de la selección. Yo creo que voy a hablar con Joel. Joel es el auxiliar que yo tengo. Espero que sea